Bienvenidos de nuevo a mi canal, su santuario del drama, la comidilla jugosa y los romances que te dejan con la boca abierta. Agárrense fuerte porque hoy vamos a desentrañar una madeja de secretos, giros inesperados y salseo de alto calibre que los va a dejar al borde del asiento. ¿Recuerdan a Kerem? Sí, ese Kerem, el que nos tuvo a todos pegados a la pantalla, debatiendo cada detalle de su relación volcánica con, bueno, ya saben de quién hablo. Pues resulta que el universo, con su sentido del humor retorcido, ha decidido darle un giro de 180 grados a su vida, y ahora Kerem está a punto de jurar amor eterno, pero no a su ex. No, mis queridos chismosos, esto es muchísimo más suculento. Kerem está a punto de caminar hacia el altar con, redoble de tambores, por favor. Con su amiga. Así es, lo han oído bien. La amiga. ¿Cómo demonios llegamos a este punto? ¿Qué pasó realmente con la ex? ¿Es este el preludio a un cuento de hadas moderno, o estamos a punto de presenciar un nuevo culebrón digno de Netflix? Todas estas interrogantes y muchísimas más las vamos a desmenuzar juntos, pedacito a pedacito, en este vídeo que promete ser épico. Pero antes de que nos zambullamos de lleno en este mar de chismes, una cosita rapidísima. Si disfrutan del chismorreo tanto como yo, si les encanta estar al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo y si no pueden resistirse a un buen drama, no se olviden de suscribirse al canal. Y por favor, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni una sola de mis actualizaciones, porque aquí, en este rincón virtual, siempre tenemos el cafecito caliente, los rumores más frescos y los análisis más incisivos, listos y esperándolos. Ahora sí, sin más preámbulos, adentrémonos en el corazón de este drama. Retrocedamos un poquito en el tiempo para poner en perspectiva este embrollo. Kerem, como la mayoría de ustedes recordarán, estuvo atrapado en una relación, llamémosla turbulenta, con una persona que por razones que saltan a la vista, evitaremos mencionar directamente. Era una relación de esas que te dejan sin aliento, con subidas vertiginosas y caídas estrepitosas, reconciliaciones dignas de una película romántica y separaciones que resonaban en todos los rincones de la farándula. Los vimos desfilando juntos por alfombras rojas, acaparando portadas de revistas, protagonizando los titulares más escandalosos y las polémicas más encendidas. Eran, sin duda alguna, la pareja del momento, la que todos amaban con la misma intensidad, la que generaba debate y controversia a cada paso. Pero como suele ocurrir en estos cuentos de hadas con un final agridulce, la burbuja terminó estallando en 1000 pedazos, dejando tras de sí un reguero de lágrimas, reproches y portadas sensacionalistas. La separación fue, para decirlo de una manera elegante, un auténtico pandemonio. Rumores de infidelidades, acusaciones cruzadas que volaban como dardos envenenados, filtraciones a la prensa, indirectas en redes sociales, un circo mediático en toda regla. Muchos vaticinaron que Kerem jamás lograría superar semejante batacazo amoroso. Algunos incluso apostaban a que volverían a reconciliarse en cuestión de semanas, porque, ya saben, el amor y el odio, en ocasiones, son dos caras de la misma moneda. Una moneda que en este caso parecía estar más cargada hacia el lado oscuro del resentimiento. Pero sorpresa, Kerem decidió tomar un camino radicalmente diferente al que todos esperaban. Se alejó del ojo público, se refugió en el trabajo, invirtió su tiempo y energía en proyectos que le apasionaban, viajó a destinos exóticos en busca de paz y renovación, y sobre todo, se apoyó incondicionalmente en sus amigos más cercanos. Y es aquí, mis queridos chismosos, donde nuestra verdadera protagonista entra en escena, la amiga. Esta amiga a quien, por razones de discreción y para mantener un halo de misterio, llamaremos Sofía, ha sido una constante en la vida de Kerem durante años. Era la confidente de confianza, la consejera sensata, el hombro en el que podía llorar sus penas. Era esa persona que siempre tenía las palabras precisas para levantarle el ánimo, que lo entendía a la perfección sin necesidad de largas explicaciones, que lo apoyaba incondicionalmente en cada uno de sus proyectos y decisiones. Era, en resumen, la amiga perfecta, el bastión inquebrantable en medio de la tormenta. Pero aquí radica la pregunta que nos quema a todos: ¿en qué momento preciso la amistad se transformó en algo más? ¿En qué instante mágico la chispa del amor encendió la llama de la pasión? Esa es la pregunta del millón, la interrogante que todos nos hacemos y la que intentaremos responder a lo largo de este vídeo. Según fuentes muy cercanas a Kerem, la chispa saltó de manera inesperada, como un rayo en una noche de verano. Después de la tormentosa ruptura,
Kerem comenzó a ver a Sofía con ojos diferentes. Se dio cuenta de que era mucho más que una simple amiga. Se percató de que la admiraba profundamente, de que respetaba su inteligencia y su integridad, de que amaba su sentido del humor y su capacidad para ver el lado positivo de las cosas. Se dio cuenta de que ella era la persona que lo hacía reír a carcajadas, que lo hacía sentir seguro y protegido, que lo hacía sentir feliz y completo. Y Sofía, por supuesto, también sentía algo especial por Kerem. Pero como suele suceder en estas situaciones, el miedo a arruinar la amistad, a perderlo para siempre si las cosas no funcionaban, la mantenía en un estado de incertidumbre y vacilación. Temía que si se aventuraban a cruzar esa línea invisible, perdería a una de las personas más importantes y queridas de su vida. Pero el destino, como ya les comenté, es un maestro en el arte de la ironía y la sorpresa. Un día, en medio de una conversación sincera y profunda, mientras compartían un café y analizaban los entresijos de la vida, Kerem se armó de valor y le confesó sus sentimientos a Sofía. Y ella, con el corazón latiendo a 1000 por hora, con las manos temblorosas y la voz entrecortada, le confesó que sentía exactamente lo mismo. A partir de ese momento, todo cambió radicalmente. Empezaron a salir juntos, a explorar su relación en una nueva faceta, a conocerse en un nivel más íntimo y personal. Descubrieron que la amistad sólida y profunda que habían construido a lo largo de los años era la base perfecta para una relación amorosa duradera y significativa. Se dieron cuenta de que se complementaban a la perfección, de que compartían los mismos valores y objetivos en la vida, de que se entendían sin necesidad de palabras. Y ahora, después de unos meses de noviazgo discreto y apasionado, Kerem y Sofía han anunciado su compromiso matrimonial. La noticia ha provocado un terremoto en las redes sociales, generando un sinfín de reacciones y comentarios de todo tipo. Algunos celebran este amor inesperado y sorprendente, felicitando a la pareja por su valentía y autenticidad. Otros critican la rapidez con la que Kerem ha rehecho su vida, cuestionando sus verdaderas intenciones y especulando sobre los motivos que lo han llevado a tomar esta decisión. Y otros, por supuesto, siguen aferrados a la idea de una reconciliación imposible con la ex, alimentando fantasías y esperanzas vanas. Pero, ¿qué piensa la ex de todo este embrollo? Esa es otra de las preguntas que todos se hacen y que intentaremos responder a continuación. Según fuentes cercanas a ella, se encuentra devastada y completamente sorprendida por la noticia. Al parecer, no se esperaba que Kerem la superara tan rápido, y mucho menos que encontrara el amor en los brazos de su amiga más íntima. Se siente traicionada, dolida y humillada, y no entiende cómo ha podido suceder algo así. Sin embargo, otros informantes aseguran que la ex ya ha rehecho su vida sentimental y que está saliendo con otra persona. Afirman que ha pasado página y que no le guarda ningún rencor a Kerem, aunque sí se siente un poco herida por la forma en que se han desarrollado los acontecimientos. Sea como fuere, lo cierto es que la historia de Kerem y Sofía ha dejado a todos boquiabiertos y ha generado un sinfín de debates y especulaciones en el mundo del espectáculo. Pero volvamos a la pregunta clave, ¿es este un final de cuento de hadas moderno o un nuevo capítulo lleno de intrigas, secretos y traiciones? En mi opinión, creo que es un poco de ambas cosas. Por un lado, es una historia de amor bonita, inesperada y sorprendente, que demuestra que a veces el amor está más cerca de lo que pensamos, incluso en la persona que menos imaginamos. Una historia que nos recuerda que la amistad puede ser el cimiento más sólido y duradero para construir una relación amorosa. Por otro lado, también es una historia que genera interrogantes y especulaciones. ¿Cómo será la relación de Kerem y Sofía después de la boda? ¿Lograrán superar los obstáculos y desafíos que inevitablemente se presentarán en el camino? ¿Podrán mantener la chispa de la pasión viva a lo largo de los años? ¿Seguirá la ex intentando interponerse en su felicidad, alimentando el drama y la controversia? Solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora celebremos el amor de Kerem y Sofía, deseémosles toda la felicidad del mundo y esperemos que su historia tenga un final feliz, digno de un cuento de hadas moderno. Y ahora sí, mis queridos chismosos, llegamos al final de este chismorreo intenso y revelador. Espero que hayan disfrutado de esta bomba informativa tanto como yo he disfrutado contándosela. En resumen, Kerem, después de una relación tormentosa y una separación escandalosa, ha encontrado el amor verdadero en su amiga, Sofía, y están a punto de casarse. Una historia inesperada, sorprendente y llena de interrogantes que nos mantendrá pegados a la pantalla durante los próximos meses. Gracias por quedarse hasta el final, mis chismosos favoritos.
Espero que este vídeo les haya gustado y les haya dejado con ganas de más. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Creen que Kerem y Sofía harán una buena pareja? ¿Creen que la ex seguirá dando guerra? Quiero saber sus opiniones. Y por supuesto, antes de despedirme, les recuerdo que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de mis actualizaciones, porque aquí siempre tenemos los chismes más jugosos y las historias más sorprendentes. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos y abrazos virtuales. Chao, chao.